Iglesia de Dios Evangelio Completo presenta un espacio de enseñanza bíblica. Oramos porque este tiempo sea de edificación para su vida. Buenos días, mucho gusto de saludarles, queridos hermanos, amigos que sintonizan la programación de domingo de Canal 27. Es un verdadero placer saludarle a usted, querido hermano, querido amigo, amiga, que está dispuesto a recibir esta palabra, estos mensajes de domingo que de seguro le llenan el corazón. Mi nombre es Luis Fernando Zabaleta y en nombre de la Iglesia de Dios Evangelio Completo de Guatemala le envío a usted un caluroso saludo en esta temporada cálida que tenemos en nuestro lindo país, Guatemala. ¡Qué bendición! Es una bendición este día y como se ha dicho o lo he dicho en el sermón anterior del domingo pasado, estamos en el mes de mayo festejando el mes de evangelización, el mes de evangelismo global. Pero a la vez hoy, que es un día muy especial, tal vez una antesala a lo que será el 10 de mayo, donde celebramos y festejamos a nuestras queridas madres, los que aún contamos con la bendición de tener a nuestra querida madre, nuestra viejita, que nos ha cuidado, que ha estado con nosotros para enseñarnos las buenas costumbres, los valores para la vida, y nos ha llenado de amor, de ternura, de afecto y todo lo que necesitamos nosotros para tener un equilibrio verdadero como seres humanos. A cada una de ustedes, queridas madres, le envío un caluroso abrazo en nombre a lo mejor de todos los hijos, tanto los hijos biológicos como usted, madre cristiana, a lo mejor muchos hijos espirituales que están muy agradecidos con usted. Desde este espacio de Canal 27 envío mi abrazo fraterno también a mi querida madre María Consuelo, que de seguro está siguiendo esta transmisión y le envío ahí todo mi amor, mi palabra de bendición para usted, querida madre, y para todas las madres que sintonizan este programa. ¡Qué bendición! Este día, mis queridos hermanos y amigos, quiero compartir un mensaje que le he puesto por nombre Jesús el perfecto humanista. ¡Qué bendición! De seguro que esta palabra va a ser de mucha bendición para usted. Porque estamos en una sociedad, principalmente en las últimas generaciones, las llamadas generaciones de millennial, la generación de centennial y la nueva generación que está surgiendo en este tiempo, los llamados generación alfa, unas 3 generaciones últimas que están hoy en la sociedad y que tienen ciertos valores muy humanos, gracias a Dios por eso, que buscan el derecho de los seres humanos, buscan vivir bien, buscan tener tranquilidad, tener tolerancia y todo lo que conviene a una sociedad pacífica, una sociedad que aprende a vivir en armonía los grandes ideales de la democracia moderna, pero que muchas veces esos ideales son frustrados por ideologías, por pensamientos que en lugar de ser humanistas terminan siendo pensamientos destructivos y nocivos para la humanidad en sí misma. Y por esa razón creo que este mensaje ayudará muchísimo a que comprendamos más o menos lo que es decir, en un solo sermón no podría yo explicar todo lo que es el humanismo cristiano y presentarles a Jesús el verdadero humanista, el perfecto humanista. Pero trataré en una historia y con algunos argumentos bíblicos establecer una base para que consideremos una vez más que los principios, los valores que el verdadero cristianismo. Yo sé que posiblemente en algunos momentos históricos la iglesia tuvo sus deslices, tuvo sus desvíos de lo que es la verdadera cristiandad y el verdadero humanismo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Pero eso no implica que lo que Jesús enseñó sea algo descabellado para este tiempo. Por lo contrario, la enseñanza de Jesucristo, el ejemplo que Jesucristo nos ha dejado, constituye la base para lo que hoy se podría soñar, visualizar como un humanismo para esta temporada. Jesús, el perfecto humanista, este mensaje estará basado en una cita bíblica que la encontraremos en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 5,
leeremos o estará esta reflexión basada desde el versículo 27 hasta el capítulo 6 en el versículo número 11. Así que si usted tiene la Biblia allí a su mano y tiene, como le recomiendo siempre, algún cuaderno de anotaciones, algún lapicero, o algo para resaltar en su Biblia, porque a lo mejor usted quiera tener una Biblia de estudio donde usted reflexione en las verdades que contiene la Biblia y usted mismo vaya experimentando esa compañía del Espíritu Santo, quien le enseña a través de la palabra lo que es la verdad. Jesús, el perfecto humanista. Quiero decirle que cuando el humanismo moderno surge con la pluma, el pensamiento de Erasmo de Rotterdam, allí cerca de, cuando él nació fue aproximadamente en 1466, 1469, no está del todo definida la fecha, murió en 1536. Erasmo de Rotterdam, un holandés, un sacerdote católico holandés, que fue el pionero de lo que es el humanismo moderno, estableció muchas bases que inspiraron el pensamiento de Martín Lutero, el gran reformador de 1517, estamos hablando del siglo XVI, y cuando Erasmo de Rotterdam comenzó su proyecto renacentista a establecer las bases del humanismo moderno, pues era aproximadamente el siglo XV cuando eso surgió. En un libro escrito por Stefan Zweig, que se llama Erasmo de Rotterdam, Triunfo y tragedia de un humanista, este autor, que describe parte de la biografía de Erasmo de Rotterdam, dice que Erasmo era un pacifista combativo. Era el abogado más elocuente del ideal humanista. Estamos hablando de esa época del siglo XV. El abogado más elocuente del ideal de los amigos del mundo y del espíritu. Así lo describe Stefan Zweig en ese libro Erasmo de Rotterdam, Triunfo y tragedia de un humanista. Es una lectura muy interesante que de seguro, si usted puede conseguir ese libro, le puede inspirar muchísimo. Usted, que es una persona que reflexiona, una persona que está interesada en el bienestar de su prójimo, usted que desde su profesión tiene conciencia social, usted que desde su profesión está cansado con los abusos que a veces los sistemas de gobierno, los sistemas sociales hacen contra el prójimo y contra aquellos más indefensos, aquellas personas que no saben, que no pueden valerse por sí mismos, y usted posiblemente es de esas personas que quiere hacer algo por el bien de la humanidad. Una lectura como esta le quedará a usted muy bien. Quiero decirle que Erasmo de Rotterdam impulsó el movimiento renacentista, como lo mencioné hace un momento, aquella dignificación del ser humano, aquel valor que el ser humano iba perdiendo por las tradiciones y a veces por la cultura mal interpretada formada dentro de una iglesia que se estaba alejando de los principios cristianos. Y este impulso, este movimiento renacentista hacía fuerte énfasis en la dignificación del ser humano, aquella gran idea de los griegos antiguos cuando formaron toda la cultura helénica, pero que ahora estaba volviendo a un sitial especial, ahora con los fundamentos de nuestro Señor Jesucristo. Este fuerte énfasis buscaba que las prácticas de la sociedad, imagínese usted que encaja muy bien, las prácticas de la sociedad de ese tiempo y también las prácticas de la iglesia que practicaba una fe que era piadosa, que en sus pensamientos tenía que manifestar la piedad, pues esas prácticas de moralidad, de altos valores éticos, fuera coherente con su pensamiento, que las prácticas no estuvieran divorciadas de su creencia, que las prácticas tuvieran conexión y fueran coherentes con esa piedad que se decía profesar. Las ideas de Erasmo de Rotterdam afirmaban que la teología, esa reflexión profunda de la fe, debería conducirnos a vivir como Jesús nos enseñó. Jesús, el perfecto humanista. Por esa razón, una reflexión de la Biblia, decía Erasmo, reflexionar en la Biblia,
no debería ser un ejercicio que nos aleje de la verdadera humanidad, de la verdadera humanización. Por lo contrario, al leer la Biblia, nosotros nos hacemos más sensibles, nos hacemos más solidarios, nos hacemos más humanos, porque al leer la Biblia nos encontramos con Jesús y entonces somos inspirados por Él, por su ejemplo, y no terminamos más que haciendo lo mismo que Él hizo, sirviendo a su prójimo. A partir de estos primeros esfuerzos humanistas con Erasmo de Róterdam, surgen otros movimientos bien intencionados. No vamos a decir que tienen malas intenciones, tienen buenas intenciones. Buscan la dignificación humana. El humanismo moderno, lo que hoy se enseña a lo mejor en algunas profesiones, en algunas carreras universitarias, como la psicología, que tiene toda una escuela humanista, que tiene sus fundamentos en estos pensamientos. El humanismo moderno presume de estar basado en algunos elementos. Para el humanismo moderno lo que vale es la razón humana, que podamos pensar bien en las cosas que hacemos. En segundo lugar, algo muy importante para el humanismo moderno es la justicia social. Y, por supuesto, también el tercer elemento de un humanismo moderno es la ética, los valores éticos. En esos tres grandes pilares, la razón, la justicia y la ética, es lo que hoy sirve de base para el humanismo. Y no está muy lejos de lo que Jesús vivió, de lo que Jesús practicó. Por supuesto que cuando vemos a Jesús, vemos al perfecto humanista. Y de eso se va a tratar el mensaje de esta mañana, que usted y yo podamos acercarnos al pensamiento de Jesús y entonces comprendamos las verdades adecuadas de lo que para usted y para mí debería significar ayudar al prójimo, ser un verdadero humano en este tiempo deshumanizado que estamos viviendo, donde parece que la vida humana no tiene valor, no tiene significado. Y eso es la búsqueda de la verdadera humanización, dignificar a la persona, entendiendo cuáles son sus derechos, cuáles son esos valores, ese derecho inherente de la persona humana que le pertenece a él por el simple hecho de ser un ser humano. Por supuesto que los movimientos humanistas de la actualidad, los movimientos modernos, al no tener un centro de gravedad firme, algo que les permita tener verdades que nosotros en el sentido cristiano decimos verdades absolutas, las verdades que no nos mueven, que no nos hacen perder el rumbo, verdades que se mantienen firmes a través de la historia y a través de las generaciones. Al no tener el movimiento humanista moderno un centro de gravedad fuerte, sencillamente se pierden en un universo vacío de ideas subjetivas, relativas, las cuales se alejan de la razón humana, descuidan la justicia social y pisotean la ética que sostiene esos grandes valores de la dignidad humana. Hacen todo lo contrario a lo que buscan o buscaban sus grandes ideales. En ese sentido, Jesús sigue siendo el referente de humanismo. Él mismo fue el verdadero humano. Su razonamiento es la verdad absoluta para el buen vivir. Su capacidad emotiva es la expresión más sublime de amor. Cuando Jesucristo, el verdadero humano, expresó su amor, lo llevó hasta las últimas consecuencias, lo que significa ser un verdadero humano. Y por supuesto, su enseñanza, su vida de la libertad humana, le condujo a una ética suprema, fundada por el amor a Dios y el amor al prójimo. Su gran enseñanza que tiene ese fundamento ético. En Jesús se resumen los ideales del humanismo moderno y se alcanzan. En Jesús se resumen y también en Jesús es posible que se puedan alcanzar esos grandes ideales. A través de algunas historias que voy a referir en el pasaje bíblico que le mencioné al principio de San Lucas capítulo 5, versículo 27 hasta el capítulo 6, versículo 11, aprenderemos una verdad en este mensaje. El verdadero humanista no es egoísta. El verdadero humanista no es egoísta. Esa es la verdad que quisiera defender a través de este mensaje
y convencerle a usted a través de algunos argumentos, a través de algunas referencias bíblicas, algunos casos bíblicos, unas respuestas de nuestro Señor Jesucristo en base a unas preguntas muy, muy directas que le hicieron personas que creían estar defendiendo al ser humano, pero por lo contrario, lo estaban denigrando y lo estaban llevando a condiciones que no eran humanas. De Jesús escucharemos el verdadero significado de la vida. ¿Qué significa la vida? ¿Qué es la vida? La vida, cuando se encuentra, es la verdadera dignificación al ser humano. Pelear por la vida, defender la vida, hacer que valga la vida, es el verdadero ideal de un humanista y es lo que nos enseñó Jesucristo. Jesús es el autor de la vida, pero también Él es el dador de la vida. Nos dio vida, dando su propia vida en rescate por nosotros. ¿Qué humanista moderno haría tal cosa? Aprendamos de Jesús entonces el verdadero significado del humanismo. Y no olvide que el verdadero humanista no es un egoísta. La primera explicación la encontramos ahí en el versículo 27. Y el caso es muy interesante. Dice la Biblia, versículo 27, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió, hablando de Leví. Y Leví le hizo gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús, les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Qué interesante respuesta humanista la que encontramos de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta primera respuesta que Jesús da a una pregunta muy interesante de los fariseos, de las personas que representaban el sistema en ese mundo cultural religioso, encontramos una primera expresión, una primera respuesta de lo que es el verdadero humanismo: sanar a los enfermos. La primera expresión del humanismo es sanar a los enfermos. Y note usted la pregunta que le hacen las personas que estaban criticando el comportamiento dignificador de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Y escuche la respuesta de Jesús. Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Qué interesante respuesta ante esa pregunta profunda que le hicieron a Jesús. Analizando un poco esta respuesta, note usted, una persona que está enferma es una carga, hablando en sentido objetivo. Es un problema para otros. Una persona que padece una enfermedad sencillamente tiene dificultades para valerse por sí mismo y necesita de los cuidados de otra persona. Un enfermo vive dependiente de los cuidados del otro. Lo hace una persona con discapacidad para experimentar su verdadera humanidad, darse por el beneficio de otros. La verdadera humanidad. Esa persona que está limitada por una enfermedad, por un hábito inadecuado, egoísta, negativo, un hábito negativo que expresa egoísmo. Una persona que está enferma, no solo físicamente, sino del alma, del corazón, del espíritu, sencillamente se está privando de ofrecerle un bien a los demás. La persona que está enferma no puede valerse por sí misma. Así era Leví, así era el caso de este personaje que tuvo un encuentro con Jesús. Jesús le dice, sígueme. Y Leví, sin pensarlo más, dejó el banco donde él estaba recolectando, cobrando los impuestos, porque él era un publicano, un recaudador de impuestos,
dejó allí el banco de los tributos y le preparó una cena a Jesús, donde Jesús acudió feliz por el cambio, por lo que estaba experimentando Leví. Y Leví, sin más, invitó a sus amigos cobradores de impuestos. Imagínense en ese lugar, en la casa de Leví, personas que no eran agradables para la sociedad. Eran traidores de la sociedad. Eran personas enfermas. Leví representa a uno que está discapacitado. Una persona que tiene discapacidad no física, sino discapacidad social. Ese resentido social. Esa persona que no puede relacionarse en la sociedad. Ese inadaptado social que no tiene la capacidad de hacerle un bien a su prójimo, sino todo lo contrario, busca hacerle un daño. Ese político que no sabe cómo hacer un bien a aquellas personas que le han elegido como un funcionario público. Esos que marchan por el beneficio de algunas instituciones que vienen a destruir el bienestar del ser humano. Esos inadaptados, que no tienen la capacidad de hacerle un bien, son personas enfermas. Así era la situación de Leví. Así era la situación de esta persona. Uno que buscaba agradar a los malos, pisoteando a su propia gente. Leví estaba a favor del imperio romano, que cobraba impuestos a su gente judía. Un publicano era una persona despreciable en esa época. Casi que era un insulto. A lo mejor usted conocerá algunas palabras que se utilizan como insultos en nuestro tiempo. En esa época, el término publicano era una ofensa. El término publicano representaba a una persona que estaba en sociedad con los malos para hacerle daño a los buenos. Nadie quería amistad con alguien así como Leví. Pero Jesús no pensaba igual, porque él conocía la potencia que tenía Leví. Jesús conocía que no podía dejar en esa condición a Leví, en esa condición despreciable. Jesús, el perfecto humanista, se acercó a Leví para transformarle la vida y para sanarle el corazón, para que abandonara sus hábitos de destrucción contra el prójimo y entonces se convirtiera en una persona que sabe hacer bien a los demás. Él vio en Leví a una persona que podía curarse de su indiferencia y convertirse en uno que puede llegar a sacrificarse por el bienestar de otros. Por cierto, Leví, Mateo, murió quemado por causa de la proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Después de ser una persona que explotaba y que cobraba impuestos, se convirtió en una persona que estuvo dispuesto a sacrificarse por el bienestar de otros. Eso es lo que entendemos por verdadera humanización, cuando vale la vida, cuando nos importa la vida, cuando nos importa el derecho de los demás, cuando queremos que haya bienestar para nuestro prójimo. Eso es la verdadera humanización. Le dio la oportunidad a Leví de ser sanado. Jesús dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos. Y note usted la comparación entre un enfermo y un injusto, un sano y un justo. Y Jesucristo de una vez aclara su misión. Yo he venido a buscar, a llamar, no a los justos, sino a los injustos, para que se arrepientan los pecadores. Versículo 32. Un humanista moderno diría, dejen a Leví, déjenlo, que haga lo que quiera. Dejen a Leví. Si él toma la decisión de hacer eso, déjenlo. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a Leví? Si Leví ha decidido tomar esa profesión que está causándole daño a su prójimo, déjenlo. Dejen que él tome la iniciativa. Dejen que él busque su propio destino. Dejen que él haga lo que su corazón
le impulse a hacer. Eso diría un humanista moderno. Si Leví quiere traicionar a su gente, está bien. No debemos juzgarlo, sino aceptarlo. Si usted nota, este tipo de humanismo está más relacionado con el egoísmo, con la indiferencia, que con la verdadera humanización. Eso significa, esa expresión del humanismo actual no es más que decir, no me interesa ayudarte. Si ese es tu gusto personal, no me interesa ayudarte. No me interesa que estés enfermo. No me interesa lo que hayas sufrido y por eso tenés esta condición de vida. No me interesa. Es egoísmo el humanismo moderno que hoy se proclama como verdad en la sociedad actual. No me importa lo que sufras, pero Jesús nos enseña, mis queridos amigos, que el verdadero humanista no es egoísta. Todo lo contrario, el verdadero humanista, cuando ve a un prójimo que está en terrible situación, en una gran necesidad, descenderá de su comodidad y buscará ayudar al necesitado. Es lo que el verdadero humanismo en Jesús nos impulsa a hacer. Ayudar a aquellas personas que por decisiones equivocadas han tomado rumbos que hoy les está trayendo consecuencias negativas a sus vidas. Por eso es que nosotros no estamos a favor de los matrimonios de igualitarios del mismo sexo. No estamos a favor de eso, por supuesto. No estamos a favor del aborto, por supuesto, porque eso es denigración del ser humano. Eso es robar la vida, eso es dañar a la madre que practica un aborto, eso es asesinar al niño a quien se le practicó el aborto, quien fue abortado. Por eso es que nosotros tenemos grandes ideales basados en los principios de Jesús. Y para nosotros defender la vida es muy importante. Y Jesús nos enseña que una primera acción, una primera respuesta del verdadero humanismo es sanar a los enfermos. Una segunda respuesta a una pregunta que se le hizo a Jesús del verdadero humanismo lo puedo definir de esta manera. Un verdadero humanista festeja con los desamparados. Entonces diríamos festejar con los desamparados. Esa es una expresión humanista. Aquellas personas que lo han perdido todo, aquellas personas que están buscando ser felices por sus propios medios, a lo mejor buscan felicidad a través del consumo de drogas, buscan felicidad a través de la promiscuidad sexual, buscan felicidad a través de a lo mejor fiestas y alcohol, buscan felicidad, pero usted si practica ese tipo de búsqueda de felicidad, sabe que la felicidad es muy momentánea, la felicidad es muy pasajera. Y después de ese momento pequeño de felicidad viene una terrible decepción y consecuencias para la vida. Si somos objetivos, si somos realistas, si de verdad nosotros somos humanistas que nos gusta mirar a través de los ojos de la razón, entenderemos que hay muchos caminos que no nos dan felicidad adecuada. Y por lo general vivimos en una sociedad donde hay personas que han perdido la esperanza. Pero un verdadero humanista festejará con los desamparados, le ayudará a los desesperanzados a encontrar razones para festejar. Mire lo que dice la siguiente historia. Allí en el versículo 33 de este capítulo 5. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Qué molestia para estos preguntones. Él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces, en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo.
y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Festejar a los desesperanzados. La segunda acción y segunda respuesta que encontramos en esta historia. La pregunta era muy interesante. Cuestionaban el actuar humano de Jesús. Para las personas de la época habían ciertas disciplinas que evidenciaban que una persona estaba convirtiéndose en mejor persona, como lo era la práctica del ayuno. Y la pregunta era, ¿por qué los discípulos de Juan el Bautista ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y asimismo los discípulos de los fariseos, pero los tuyos, no ayunan. Por el contrario, comen y beben. Jesús les dio la respuesta como un gran maestro de su época a través de una pregunta también. ¿Podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen? La respuesta lógica, porque era una pregunta retórica, no podemos. Las personas que están de fiesta no tienen tiempo para esas prácticas. Entre tanto que el esposo está con ellos, no se puede practicar el ayuno. En el sentido, no podemos tener esas disciplinas que reflejan nuestro esfuerzo personal cuando que Jesús nos está dando felicidad y nos está dando razones para festejar. Jesús tenía por costumbre liberar a los oprimidos. Esa era la marca del ministerio de Jesús. Pelear por la causa de los indefensos, por los pobres. A diferencia de Jesús, usted sabe que las religiones del mundo son esfuerzos humanos por alcanzar la libertad. La meditación trascendental que busca que usted se libere de sus cargas emocionales. Y de pronto, cuando usted pierde el apetito por las cosas, encuentra liberación personal. Son esfuerzos personales para encontrar paz en la vida. Esfuerzos que terminan como rituales infructuosos que no conducen a ninguna cosa buena. Los seguidores de Juan el Bautista, el caso que están presentando los que hacían la pregunta, y los seguidores de los fariseos, de manera honesta, buscaban hacer algo para librarse de sus culpas. Jesús, el verdadero humanista, le dio un nuevo significado, resignificó el humanismo con su mensaje liberador, dar razón para festejar a los que lo han perdido todo. Se ha supuesto que Juan el Bautista y sus discípulos pertenecían a una secta antigua denominada, una secta separatista denominada los esenios. Estos anhelaban vivir de modo piadoso para que con su esfuerzo encontraran gracia ante Dios. Por otro lado, también los fariseos eran un grupo comprometido con el estricto cumplimiento de la ley de Dios dicha a Moisés y a través de Moisés, llegando al grado de que los fariseos se habían convertido en un grupo extremista en el cumplimiento de esa ley. Podríamos decir que se habían vuelto incluso unos fanáticos indiferentes, que no les importaba el ser humano, lo que querían era el cumplimiento de esas reglas estrictas. Ambos casos presentaban un camino ascético, un camino doloroso, un camino de liberación a través de el golpe hacia sí mismo para alcanzar el favor divino. Cuando la persona busca ser libre de sí mismo, cuando la persona busca hacer acciones para autoliberarse, practicando rituales vacíos de significado, lo único que encontrará es frustración. Frustración. Jesús se presentó a sí mismo como aquel que puede quitar las pesadas cargas del ritual religioso, para poder introducirnos a una realidad permanente de festejo,
lleno de significado. ¿Para qué ayunar? Sería una pregunta. ¿Para qué ayuno yo como cristiano? No digo que no ayune, yo ayuno con frecuencia. ¿Por qué ayunar? ¿Por qué lo hacemos ahora? ¿Para darnos de golpes? ¿Para matar nuestro cuerpo, como se dice algunas veces? ¿Para hacernos sufrir y pagar penitencia? Ya no ayunamos por eso, nos enseña Jesucristo. Ahora nosotros tenemos un mejor significado para nuestras prácticas amorosas que le ofrecemos a Dios. No que la disciplina del ayuno esté equivocada, sino el ayuno sin el significado correcto es una práctica absurda. Y habrán rituales que practicamos dentro de la fe, incluso dentro de la fe cristiana, que han perdido su valor, que han perdido su significado, porque no están enfocadas en festejar la liberación que Jesucristo nos ha dado a nosotros. Y entonces con libertad vamos a la iglesia y celebramos a Dios sin que eso sea una carga pesada, porque Jesús nos ha liberado. Con toda libertad apoyamos la obra misionera con nuestro esfuerzo, con nuestros recursos, y no se convierte en una carga pesada, porque lo hacemos como una forma de festejar lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Jesús le ha dado un verdadero significado a todo lo que hacemos en la fe. Estar con Jesús quita el peso de una religión que esclaviza. Jesús es el vino nuevo. Jesús es esa bebida sabrosa, añeja, que aquel que la prueba no quiere de otra cosa, quiere de eso. Cuando alguien prueba a Jesucristo, ya no está interesado en ideologías. Cuando alguien prueba a Jesucristo, no está interesado más en filosofías huecas, en filosofías vacías, en reflexiones, en razonamiento científico que está deshumanizado. Cuando alguien prueba a Jesucristo, sencillamente se llena de esa pasión y entonces se encuentra la verdadera humanidad que nos libra de todo egoísmo. Porque el verdadero humanista no es egoísta, nos dice esta reflexión. ¿Habrá libertad mayor que el ser humano tome sus propias decisiones gracias a un libre albedrío totalmente libre? Claro que no. No hay libertad, no hay una expresión mayor que el ser humano por sí mismo pueda tomar sus propias decisiones. Y es lo que Jesús nos invita a lograr, nos invita a tener. Que usted no sea manipulado por las corrientes de este mundo. Que usted no sea atrapado por los medios de comunicación que tanto nos bombardean con sus mentiras. Que usted sea libre para pensar. Y entonces cuando se le presenten ideologías como ideología pro aborto, usted la medite con libertad y no se deje influir tan fácilmente. Y entonces diga, en verdad no estoy a favor, no estoy de acuerdo con que se le quite la vida a una persona. Si ciertamente pueden haber una causal que podría ser la violación a esa mujer que hoy ha quedado embarazada, pues deben haber respuestas, deben haber soluciones más adecuadas que asesinar a una persona indefensa. Entonces usted tendrá libertad para pensar, porque Jesús lo que desea es que nosotros festejemos cuando lo hemos perdido todo, que tengamos razones para celebrar, que tengamos razones para sentirnos humanos y vivos. Una tercera respuesta, y voy muy rápido ahora: priorizar el bienestar humano. El verdadero humanismo tiene ese significado, priorizar el bienestar humano. Note ahora la pregunta que le harán a Jesús, y vamos al capítulo 6. Aconteció en un día de reposo que, pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas. Note los datos. Era un día de reposo, iban caminando y habían sembrados, y los discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo: ¿ni aún esto habéis leído? Lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban,
¿Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes? Y comió, y dio también a los que estaban con él. Esa es una referencia del primer libro de Samuel, capítulo 21, versículo 1 al 6. Puede anotarla usted. Primer libro de Samuel, capítulo 21, versículo 1 al 6. Es la referencia que Jesús está dando. Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Aleluya, qué bueno es el Señor. Desde el principio de la creación, usted lo va a notar en la narración bíblica, que se nos revela las verdaderas intenciones de Dios para con su creación. Dios, al hacer todo lo que hizo, tenía intenciones. Y esas intenciones es que todo fuera hecho bien, fuera bueno, y como dice la referencia del Génesis 1, que era todo bueno en gran manera. Y eso bueno que había hecho Dios en gran manera tenía un propósito: que los seres humanos y sus criaturas encontraran la forma de subsistir y vivir con propósitos. Ese propósito daría alabanza a su Creador. Cuando las cosas son y funcionan según el diseño, agradan a su diseñador. En este caso, Dios, quien nos hizo, quien nos pensó, quien nos planeó. Dios había dado leyes a su pueblo. Y aquí tenemos la expresión de una ley. No para que esas leyes fueran una carga pesada. Si usted profundiza más en la reflexión bíblica, si usted hoy se encuentra en ese espacio agnóstico en que sabe que existe una realidad, sabe que el cristianismo tiene posibilidades de llegar a ser bueno para usted, y usted todavía está dando esa posibilidad, está dando una duda, pero está dando una posibilidad. Y usted comprende que hay leyes que no siempre son dañinas, es decir, las leyes bien aplicadas no son dañinas, sino que permiten que nosotros seamos civilizados. Nosotros aprendamos a respetar el derecho de los demás. Nosotros podamos tener una sociedad de verdad en armonía, una paz durable en nuestra sociedad. Es el gran sueño de toda persona que tiene interés por hacer un cambio en su sociedad. Una de esas leyes que encontramos aquí descrita era la ley del día de reposo. En el día de reposo, Dios había ordenado que fuera un día para estar en descanso, que fuera un día para relajarse, que fuera un día para hacer descansar la tierra y que la persona descansara de su trabajo. Dígame si eso no es dignificación. Hoy que la sociedad nos explota y parece que las personas necesitan 2 o 3 trabajos de lunes a domingo y lo que menos queda tiempo es para vivir. Dígame si los valores de la sociedad son correctos para la dignificación humana. Es cierto, usted tiene un poco más de dinero, pero se lo termina gastando en curar sus enfermedades. Se lo termina gastando en sus achaques físicos que termina sufriendo cuando se quema de la laboriosidad en la que usted está metido. El día de reposo estaba hecho para que el ser humano descansara. Pero esa ley agradable se había vuelto en todo lo contrario, a dar descanso. Ahora estaba llena de rituales y prácticas que se desviaban del verdadero significado del mismo. La ley no lo decía, pero en la tradición ortodoxa de los judíos antiguos estaba prohibido que las personas en día de reposo hicieran algunas prácticas. Por ejemplo, estaba prohibido cosechar el trigo, estaba prohibido trillar, es decir, desgranar las espigas, estaba prohibido aventar, cuando en la práctica de tirarlo al aire y que el viento quitara la mota de los pequeños granos de trigo. Y por supuesto estaba prohibido cocinar el trigo. Y los discípulos justamente habían violado esas 4 normas de la ortodoxia judía, supervisados por Jesús.
quien les enseñó a que habían normas que no eran humanas y por lo tanto no había que obedecerlas. Los discípulos esa mañana cortaron trigo con sus manos. Los limpiaron al frotarlos con sus manos. Quizás los soplaron para quitarle la mota y lo comieron mientras iban caminando. Esa violación de la ley solamente tenía una consecuencia. Esos discípulos debían morir por causa de esa ley. Una ley injusta, una ley que no era dignificadora como lo busca el derecho actual. Jesús les debate diciéndoles, número 1, parece que no han querido leer el corazón de la ley de Dios. Ustedes han leído el texto, pero no han entendido el verdadero corazón de esa ley. Número 1. Número 2, la ley no está hecha para destruir, sino para cuidar. El descanso que da Dios no debería ser una carga pesada, sino realmente un descanso. Y eso es lo que sucede cuando venimos al Señor Jesucristo. Nuestras cargas son quitadas. Y cuando usted entiende la verdadera religión cristiana y el verdadero pensamiento cristiano y conoce al humanista perfecto que es nuestro Señor Jesucristo, descubre que el cristianismo no es más que descanso para su alma. Y el cristianismo no es más que la promesa que después de esta vida, donde Dios le ayuda a salir adelante en medio de toda la crisis, todavía le espera una eternidad con Dios, llena de bendición. Todos los sueños y el placer que usted imagina tener se resume en una palabra: eternidad en el cielo. Alabado sea el nombre del Señor. El verdadero humanismo nos da ese descanso a nuestra alma. El verdadero humanista prioriza el bienestar humano. Las leyes humanas promovidas por ideologías deshumanizadas no dan bienestar al humano. Me reía un día que iba manejando mi vehículo y frente a mí iba un vehículo. Yo iba detrás de ese vehículo y tenía una calcomanía ese vehículo que decía: si freno abruptamente, freno de una vez, es porque un perro se atravesó y yo amo los perros. No me importa lo que le pase a usted. Si usted se accidenta, si usted me golpea el carro, no me importa. Yo lo hice por el perrito. Nosotros los cristianos amamos la creación y respetamos la creación. Pero ese tipo de ideologías absurdas, que no me importa lo que le pase al ser humano con tal de que yo haga valer mis pensamientos, no me importa lo que le pase al prójimo, no me importa si los niños son abortados, pero vamos a defender los huevos de las águilas. No me importa lo que le pase al ser humano, pero vamos a defender a los peces del mar. Es un pensamiento un tanto contrario, no sé si usted lo nota, pero para mí es absurdo. O vamos a defender la vida o no la vamos a defender. Pero hay vida que es mucho más valiosa. Usted lo debe identificar: la vida humana, la dignidad humana. Estamos a favor de defender a la creación del Señor, los árboles, la fauna, la flora de nuestro bello país. Pero por supuesto, el valor de la vida humana es superior en todo sentido. Y Jesucristo entonces nos enseña que priorizar el bienestar humano es una condición de aquel que dice ser humanista. El verdadero humanista no es egoísta. Y termino entonces con una historia con la que concluye esta narración que San Lucas ha querido explicar. Y con esta última narración quiero decir que el verdadero humanismo consiste en inspirar actos de fe. Y ahora habrá un resumen de estas ideas. Inspirar actos de fe. Ayudar a que el ser humano entienda que puede, con la ayuda de Dios, levantarse de su miseria. Con la ayuda de Dios, sus piernas se pueden enderezar y caminar derecho. Con la ayuda de Dios puede ser devuelta toda la dignidad que se ha perdido en el transcurso de la vida. Y aparece la historia de un hombre que tenía su mano derecha seca. Es el dato que nos da San Lucas. Recuerde que San Lucas era un médico, era un investigador. No era una persona que se dejaba arrastrar por las corrientes y las modas. Era un investigador, era un científico que escribió este precioso libro inspirado por el Espíritu Santo. En esa historia
Fíjese, muy interesante. Era un día de reposo, dice la Biblia en el versículo 6. Jesús entró a la sinagoga y allí enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Ese dato solamente lo da San Lucas, no lo da Mateo ni Marcos, porque Lucas es muy observador. Y miren lo que hacían los escribas y los fariseos. Le acechaban. Estaban allí en la sinagoga, habían visto que estaba el hombre enfermo con su mano seca, la mano de trabajo, la mano con la que ganaba la vida, la mano con la que se esforzaba para llevarle el pan y alimento a su casa, a sus hijos, a su esposa. Estaba enfermo de su mano derecha. Pero a los fariseos no les importaba eso. Estaban vigilando, estaban acechando a ver qué era lo que hacía Jesús, para ver si él lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos. Le dijo a ese hombre: levántate y ponte en medio. Si quieren show estos, les voy a dar el show de sus vidas. Levántate y ponte en medio. Voy a hacer una obra ahora. Los humanistas falsos no están preocupados en el desarrollo y la potenciación de otros. Todos esos movimientos supuestamente en favor de los derechos humanos no tienen interés en los derechos humanos. Usted ya debe estar convencido de eso. Debe estar cansado. Debe estar frustrado. Debe estar usted sintiéndose traicionado, porque esos movimientos que buscan el derecho humano no dignifican a nadie. Son egoístas que buscan que se avalen sus caprichos carentes de amor y humanidad. Los humanistas modernos pregonan que la fe es inferior a la razón, y entonces tratan de poner a los cristianos como gente falta de fe, falta de ciencia, mejor dicho, falta de razón. No aceptan los milagros. No les interesa que las personas sean curadas por el poder de Dios. Lo único que les interesa es que se respete los procedimientos científicos, aunque estos no sirvan de mucho. Se molestan cuando las personas cambian sin la intervención de la ciencia. Se enojan con la palabra milagro. Están dispuestos a matar al que hace bien sin utilizar sus afirmaciones científicas. Dicen estar en contra de la pseudociencia, aunque su propuesta no sea del todo la gran solución para los problemas de la humanidad. Así actuaban los fariseos en el tiempo de Jesús. Se molestaban que Jesús hiciera el bien. Se molestaba que Jesús estuviera sanando a las personas. Y allí estaban, imagínenselos usted, esos humanistas que pelean contra Cristo, que pelean contra los pensamientos de la iglesia, que pelean contra la palabra y dicen: quitemos la Biblia, solamente nuestros pensamientos. Allí estaban esos humanistas. Los fariseos habían llegado a la sinagoga no a adorar, sino a encontrar una razón para culpar a Jesús. Allí se encontraba un hombre que tenía seca su mano derecha. La tenía atrofiada. Esta mano estaba imposibilitada, estaba limitada. Y así se limitaban sus posibilidades de subsistir y proveer para su familia. Su vida estaba en peligro. Los fariseos vigilaban cuidadosamente cada paso de Jesús. ¿Se atrevería Jesús a sanar a este enfermo aquí en nuestra presencia? Y Jesús, dice el versículo 8, conocía sus pensamientos. Así que no titubeó para romper con las leyes absurdas impuestas, a romper con esas tradiciones ideológicas que no estaban dignificando a nadie, que eran incapaces de hacer algo más por los otros que lo que se ajuste a sus estereotipos científicos. Si no se hace como dice la ciencia, entonces es absurdo. No están interesados en ayudar. Si iba a curar a ese hombre necesitado, lo haría en público, al centro. Le dijo al hombre enfermo: levántate y ponte en medio. Aquel sin dudar lo hizo así,
motivado por la palabra de Jesús. Aquellos vigilantes fariseos debían responder una pregunta que se la parafraseo así. Las leyes científicas, la razón, la historia humana y todo lo que nos humaniza, ¿es para hacer el bien o para hacer el mal? Tanto desarrollo evolutivo de los seres humanos, ¿es para que seamos mejores personas o para que seamos ingratos e injustos? Tanto desarrollo de la ciencia, ¿nos debe humanizar o nos debe quitar todo el amor al prójimo? Por supuesto, la respuesta es obvia. Claro que no. Si decimos que somos una civilización avanzada, pues deberíamos demostrarlo siendo personas de bien y ayudando a nuestro prójimo, que es lo que Jesús confrontó con sus ideales perfectos de humanización. Entonces le dice a aquella persona que era lo correcto, sanarle, ayudarle, liberarle, aún siendo el día de reposo. Y le dijo Jesús a ese enfermo: extiende tu mano. Todo humanista hará eso. El perfecto humanista hará eso. Amigo, yo te muestro el camino, pero tenés la posibilidad de levantarte con tu propia fuerza. Nadie iba a extender la mano. Esa persona tenía que hacerlo. Y con la ayuda del Señor lo hizo. Inspirado por esa palabra, extendió su mano y su mano fue curada. Alabado sea el nombre del Señor. Humanistas como Carl Rogers pensaron lo mismo, diciendo el ser humano tiene la posibilidad de poder levantarse, no importa cuál sea su ruina. Pero yo ahora quiero agregarle, porque Carl Rogers se basó en el pensamiento de Jesús. Le estoy hablando de otro humanista del siglo pasado. Y ahora yo le puedo decir que usted y yo tenemos la posibilidad, como aquel hombre de la mano seca, de darle solución a cualquier problema que tengamos en la vida. Cuando, inspirados por Jesús, escuchamos la voz que nos dice: levántate, extiende tu mano y hazlo. Quiero dejarle esta palabra en el corazón, que el verdadero humanista no es un egoísta. Jesús nos enseñó lo que significa esto con su propia vida. Él fue coherente al sanar a los enfermos, al festejar con los desesperanzados, al priorizar el bienestar humano, al inspirar actos de fe en el ser humano. Jesús puede y Él quiere dignificarle a usted como persona. Mi querido amigo y hermano, el verdadero, el perfecto humanista es Jesús. Y cuando usted esté cerca de Él, encontrará tanto lo que usted busca. Lo que usted busca con todo su esfuerzo, en Jesús es posible. Llegar a ser verdaderos humanos. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a mis amigos y a mis hermanos, que puedan tener un encuentro personal con Jesús, el verdadero, el perfecto humanista. Si ellos están cansados ya de tanto engaño ideológico, que prueben contigo, Señor Jesús, quien nos enseñaste a sanar, nos enseñaste a dignificar, nos enseñaste a pelear por el bienestar del indefenso, nos enseñaste a motivar a aquellos que creen que no pueden tener actos de fe. Ayúdanos a estar siempre de tu mano y ayuda a mis amigos a encontrarse contigo. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias, Padre. Amén y amén. Que Dios le bendiga. Este fue un espacio de enseñanza bíblica junto a Iglesia de Dios Evangelio Completo. Damos gloria a Dios por su palabra.